En el canal Adventista presentamos el devocional. Acompáñanos. Devocional. Reflejemos a Jesús. 28 de julio. Jesús, la principal piedra de ángulo. Texto bíblico. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Los apóstoles edificaron la iglesia de Dios sobre el fundamento que Cristo mismo había puesto. Frecuentemente se usa en las Escrituras la figura de la construcción de un templo para ilustrar la edificación de la iglesia. Zacarías señaló a Cristo como el pimpollo que debía edificar el templo del Señor. Los apóstoles trabajaron en las canteras del mundo judío y gentil para extraer piedras que iban a colocar sobre el fundamento. En su carta a los creyentes de Éfeso, Pablo les dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 19 y versículo 22. Los apóstoles edificaron sobre el fundamento seguro, la roca de los siglos. Sobre ese fundamento colocaron las piedras que extrajeron de la cantera del mundo. Los edificadores no cumplieron su tarea sin afrontar obstáculos. Su obra resultó sumamente difícil a causa de la oposición de los enemigos de Cristo. Tuvieron que luchar contra el fanatismo, el prejuicio y el odio de los que edificaban sobre el fundamento falso. Muchos de los que trabajaban como edificadores de la iglesia podían compararse como los que construían las murallas en los días de Nehemías, de quienes escribió: los que edifican en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y la otra tenían la espada. Nehemías capítulo 4, versículo 17. Reyes y gobernantes, sacerdotes y magistrados procuraron destruir el templo de Dios, pero frente a la cárcel, la tortura, la muerte, hombres fieles llevaron la obra adelante, y la estructura creció hermosa y simétrica. A veces los obreros estaban casi ciegos por las neblinas de superstición que se levantaban alrededor. En otras se sentían casi abrumados por la violencia de sus opositores, pero con fe inconmovible y valor inquebrantable prosiguieron con la obra. Uno tras otro, los principales edificadores cayeron a manos del enemigo. Esteban fue apedreado, Santiago muerto por espada, Pablo decapitado, Pedro crucificado, Juan desterrado. A pesar de ellos, la iglesia creció. Nuevos obreros ocuparon el lugar de los que caían, y piedras tras piedras se añadían al edificio. Así lentamente se levantaba el templo de la iglesia de Dios. Los Hechos de los Apóstoles, página 477. Recuerda, pon tu mirada en Jesús.